Vivimos en un plano donde la lucha es el bien contra el mal, pero al mal le interesa confundir para camuflarse y lograr sus objetivos. Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos escuchas. Hoy vamos a revisar ese tema de quiénes son verdaderamente nuestros enemigos. Vamos a delimitar el tema al plano socioeconómico para ser bien concretos. Entonces empezaremos diciendo que nos han hecho creer, hay teorías que nos han hecho creer que los enemigos viene de una lucha de clases, de una dialéctica entre clases opresoras y clases oprimidas. Pero, ¿qué pensarían ustedes si decimos que esa no es verdaderamente la lucha a través de la historia? La lucha no es de pobres contra ricos. La lucha siempre, desde el inicio de la historia, ha sido del bien contra el mal. ¿Qué entendemos nosotros acá por bien? Bien es toda aquella acción que es correcta, lo que sirve para ayudar, lo que se basa en el respeto y lo que beneficia a las personas. Esto es lo que entendemos nosotros acá por el ejército del bien. En contraposición o en oposición está el mal. ¿Qué vendría a ser el mal? El mal es definido como ausencia del bien, es decir, todo aquello que causa daño, que comete injusticia o que causa sufrimiento a las personas. Esto es lo que nosotros entendemos acá como el ejército del mal. Y veamos algo interesante acá para resaltar en la definición del mal. Dice que el mal es la ausencia de bien. Entonces surge algo muy interesante y algo que ha dado para múltiples análisis filosóficos profundos. Y es que el mal no tiene una existencia propia. Ni la tiene ni nunca la tendrá. Simplemente es una negación o una ausencia del bien. Por lo tanto, lo que conocemos como bien siempre tendrá un estatus muchísimo más jerárquico que el mal. ¿Y cómo se desarrolla esa lucha a nivel social, concretamente ya a nivel socioeconómico? Vamos a desarrollar el tema analizando o viendo cuatro frentes de esta lucha del bien contra el mal. En el primer nivel está todo lo que son los trabajadores, todo lo que es la clase trabajadora, que vendría a ser el 90 y tanto por ciento de la población mundial. Y en este nivel están los enemigos, el ejército del mal. ¿Cómo se camufla ese ejército del mal? Se camufla entre la gente trabajadora, pero en realidad son delincuentes. Delincuentes, toda aquella persona que se dedica al delito, a hacerle el mal a las personas trabajadoras, robando, estafando, extorsionando. Todos estos son los que están camuflados dentro de este primer nivel de trabajadores. Segundo, están los comerciantes, aquellas personas que generan una actividad económica, digamos que a una escala pequeña, básica, muy local, son obviamente también trabajadores, ya que a diferencia de los primeros, pues desarrollan su actividad de manera autónoma, no son dependientes de pronto de un salario. ¿Y quiénes están camuflados acá en este rango, en este segundo rango entre comerciantes? Están los lavadores y los contrabandistas. Personas que tienen su ingreso a través de el lavado de activos y del contrabando. Es decir, proviene su lucro
de actividades delictivas y se camuflan como comerciantes. En el tercer nivel están los empresarios, personas también trabajadoras que normalmente han hecho el proceso primero de ser empleados, luego comerciantes, luego empresarios, creando un- una entidad, una empresa que la ha llevado a un nivel más allá del comerciante, generando empleo, generando riqueza, generando bienestar a la sociedad, prestando un servicio a la sociedad. ¿Y quiénes están ahí camuflados en este nivel o en este frente? Los traficantes y los testaferros. Están camuflados como empresarios. Pero obviamente ya sabemos a qué nos referimos con traficantes. Ahí dejamos la palabra aquí para que el algoritmo no nos vaya a castigar de pronto, pero ya sabemos de qué tráfico estamos hablando. Y los testaferros son los que aparentemente están desarrollando sus actividades económicas bajo la legalidad, pero es solo una fachada. Entonces tenemos en este tercer nivel, en el ejército del bien, a los empresarios y en el ejército del mal a los traficantes y testaferros. Y en el cuarto nivel están los servidores públicos, que son personas trabajadoras, pero que tienen la característica de que este trabajo lo desarrollan en el sector oficial o el sector estatal. Es decir, que trabajan en empresas o en entidades públicas. Por eso se le llaman servidores públicos. Y dentro de esos servidores públicos, los que están ahí camuflados, los que son verdaderamente los enemigos, es todos los corruptos. Corruptos. Aquellas personas que se hacen pasar por servidores públicos, pero lo único que quieren es un lucro o un beneficio personal. No les interesa para nada estar al servicio de la gente. Eso es lo que ellos aparentan, por eso decimos que están camuflados dentro de los servidores públicos, los corruptos. Quieren dar una apariencia de que están al servicio de la gente, pero en realidad están al servicio de ellos mismos, de sus cómplices y de todo el ejército que acá llamamos ejército del mal. En consecuencia de lo que hemos dicho, debemos tener entonces ya una idea bien clara. El ejército del bien está compuesto por trabajadores, comerciantes, empresarios y servidores públicos. Y el ejército del mal está compuesto por delincuentes, lavadores, contrabandistas, traficantes, testaferros y corruptos. Ellos son los verdaderos enemigos de la sociedad, de la humanidad. No es como han hecho creer de pronto y han creado rivalidades entre trabajadores y empresarios, entre comerciantes y servidores públicos, o incluso la rivalidad se ha desarrollado también entre trabajadores y trabajadores, entre comerciantes y comerciantes, entre empresarios y empresarios, entre servidores públicos y servidores públicos. Aunque hay muy pocos servidores públicos hoy en día, pero afortunadamente ya los hay. Para ahondar un poco en este tema, les recomiendo revisar el video que está acá en esta lista de reproducción sobre los servidores públicos, que ahondamos un poco de qué entendemos en este canal por servidores públicos. Ahí precisamente está la trampa que nos ha puesto el mal. Querer dividirnos entre los que estamos del lado del bien y ponernos a pelear entre nosotros mientras ellos hacen todas sus, digamos que todas sus maldades a nivel general. Entonces ya tenemos claro quiénes son los verdaderos enemigos o quiénes están del lado del mal. Esto debe quedar totalmente claro. Bueno, entonces viene la pregunta concerniente. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos afrontar esta lucha del bien contra el mal a nivel socioeconómico?
¿Cómo hacemos para que los servidores públicos dejen de ser víctima de los corruptos? Porque los corruptos a veces se salen con la suya y hacen ver a la opinión pública de que cuando sale un servidor público, alguien que realmente está representando al Estado y a la gente, le hacen la guerra, le hacen una campaña de desprestigio, le ponen trampas, le inventan noticias falsas. ¿Cómo hacemos entonces para que los empresarios dejen de ser víctimas de los traficantes y testaferros? Porque mientras el empresario ha sacado adelante su empresa a través del esfuerzo, del trabajo, de dedicación, llegan estos señores a hacerle una competencia desigual porque tienen unos recursos que provienen de lo ilícito y a veces recursos que parecieran casi ilimitados para hacer competencia, a veces desleal a los empresarios. Lo parecido ocurre a los comerciantes, pero digamos que en otro nivel. El comerciante de pronto no tiene la misma capacidad financiera del empresario, le toca de pronto más pesado, más difícil y le toca lidiar o luchar contra estos señores que se dedican al lavado y al contrabando, los cuales pues tienen la misma ventaja, una fuente de dinero ilícita, abundante, que los llevan a una competencia desleal y que muchas veces es una de las causas principales para que los comerciantes que acá en la región latinoamericana son eje fundamental de la economía, pues quiebren, pierdan, tengan que cerrar sus negocios. Y sobre todo, cómo las personas del común, nosotros los trabajadores, nos vamos a proteger del delincuente. Mientras que nosotros trabajamos honestamente, diariamente para pues tener satisfacer todas las necesidades materiales y de educación, de salud, bueno, etcétera. Y estos señores que se dedican al delito, en unos segundos raponean, hurtan o extorsionan a la gente, quitándoles todo aquello que con mucho sacrificio han conseguido. Creemos entonces desde el análisis, pequeño análisis que hacemos en este canal, que la depuración y la solución debe hacerse desde las esferas superiores a las esferas inferiores. Por ejemplo, el corrupto protege al traficante, al testaferro, al lavador, al contrabandista, al delincuente, porque ellos se hicieron al poder para poder protegerse entre ellos. Eso es una realidad palpable hoy en América Latina. El sistema eh, legislativo y judicial está permeado por la maldad. Se está protegiendo al que está del lado de la maldad y se está desprotegiendo al que está del lado del bien. Es algo que vemos con indignación diariamente. Entonces, en estos términos, la salida o la solución, o por lo menos el inicio a la solución de que esta batalla entre el bien y el mal tienda o empiece a inclinarse hacia el bien, es una salida política. ¿Por qué decimos que es política? Porque si tenemos que en el primer nivel, en el nivel de jerarquía, está la lucha entre servidores públicos y toda la corrupción o los corruptos, entonces el tema es un tema político. Hay que sacar de la politiquería a todos los corruptos que no han venido sino a administrar la justicia a su acomodo y a legislar a su acomodo. Entonces hay que derrotarlos en democracia, obviamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya lo hemos dicho acá en el canal, votando, eligiendo a verdaderos servidores públicos
Sobre todo, y ya concretamente en este tema que estamos tocando, sería el legislativo. En las elecciones legislativas tenemos que lograr que la mayoría de un congreso o de una asamblea, como se llame, el país, tenga la mayoría absoluta para que puedan hacer la depuración y hacer la legislación realmente a favor del bien y no a favor del mal. Tenemos que pasar entonces de dejar de elegir corruptos, que ya sabemos que el corrupto pues legisla a favor del traficante, del testaferro, del lavador, del contrabandista, del delincuente. Y por el contrario, debemos darle la confianza al servidor público para que el servidor público, desde la legislación y la justicia, ayude al empresario, al comerciante y a la clase trabajadora para lograr por fin empezar a depurar todo este sistema de maldad que nos está agobiando últimamente, de lo cual ya la sociedad está desesperada y ante todo desanimada, pesimista con el futuro, con el presente y el futuro, porque nos han vendido también este ejército de mal, nos han vendido la idea de que esto ya no tiene solución, de que ya hay que resignarnos, de que las cosas son así y bueno, que cada quien se pueda proteger como pueda. Entonces estamos viendo que eso no es así, que es una falsedad, que sí hay solución y son soluciones realmente sencillas en el momento de hacerlo. Es decir, en el momento de dar un voto es algo muy sencillo, pero a la vez es complejo porque tenemos que hacerlo masivamente para que tenga un efecto realmente notorio y de cambio en la sociedad. Desde este canal estamos completamente convencidos de que si el eje del bien, por llamarlo así, los servidores públicos, los empresarios, los comerciantes, los trabajadores, tienen o tenemos realmente la conciencia de que entre nosotros no hay enemigos, sino que ya sabemos quiénes son los enemigos y los que nos tienen infiltrados. Cuando haya realmente una conciencia de eso, no tiene por qué haber oposición o enemistad entre un trabajador y un comerciante y un servidor público, o entre los trabajadores y los servidores públicos representando al Estado. No tendría por qué haber esa rivalidad si estamos jalando todos para el mismo lado. Ya los tenemos identificados, ya sabemos quiénes son los que nos tienen infiltrados. Ya sabemos que al corrupto no hay que darle el voto, que al traficante no hay que apoyar su fachada de empresa, que al lavador no hay que comprarle su producto, así sea más barato que del comerciante legal. Y por supuesto que al delincuente no hay que justificarle su actuar de ninguna manera. Y si logramos en los próximos años, en las próximas décadas, poner en práctica esto y empezamos a sacar de la política a los corruptos, del empresariado a los traficantes, del comercio a los lavadores y de la clase obrera a los delincuentes, entonces se van a invertir los papeles. Ya van a ser los corruptos, los traficantes, los testaferros, los lavadores, los contrabandistas y los delincuentes los que van a empezar a perder poder y van a quedar desprotegidos desde el aparato judicial y desde el aparato legislativo. Si empezamos a depurar el sistema desde arriba hacia abajo, entonces cada vez van a perder terreno, van a perder poder. Y esto es un proceso obviamente que no se va a dar en unos días, en unos meses, sino es un proceso de años, de décadas. Pero hay que iniciarlo. Hay que iniciarlo porque pues siempre he sabido de que el paso más difícil es el primero. Pero yo creo que ya estamos a puertas de empezar a dar esos primeros pasos para que realmente haya un cambio y para que realmente se incline socialmente la balanza hacia el ejército del bien.